Que volveremos a dedicar al tema de la reforma petrolera y energética, esta que se discute en México y que, bueno, pues dará un giro acorde a lo que se sabe y a lo que han planteado tanto el Partido Acción Nacional como el PRI y el gobierno federal, que están enfilados a reformas constitucionales en esta materia. Le puedo decir que el Senado de la República suspendió nuevamente este viernes el debate de esta reforma energética, así que, bueno, es la tercera ocasión en la cual se pospone esta discusión y la presentación precisamente del dictamen, del predictamen y del dictamen, y después de lo que será el pleno para ver qué sucede precisamente con una reforma de este calado y estas dimensiones. Yo le agradezco esta noche que acuda a nuestra invitación al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que tiene una postura al respecto. Actualmente es presidente del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, coordinador general de Asuntos Internacionales del Gobierno del DF y ex candidato presidencial y fundador del PRD y otras muchas cosas. Ya me quedo hasta ahí, ingeniero Cárdenas, gracias por estar aquí. Buenas noches. Carmen, muy buenas noches. Bienvenido. Pues vemos que se vuelve a aplazar esta discusión. Estamos viendo cómo no terminan de afinar los detalles. Sin embargo, hay informaciones ya claras acerca de hacia dónde se dirige esta reforma constitucional o estas reformas a la Constitución mexicana. Con lo que se sabe, con lo que se ve, con lo que se tiene a la mesa, que son iniciativas ya presentadas, ingeniero Cárdenas, ¿cuál es su diagnóstico en este momento de lo que está por suceder, o al parecer por suceder, en materia petrolera y energética en México? Bueno, Carmen, yo considero que, bueno, como lo he dicho en otros momentos, que la reforma, como lo ha planteado el titular del Ejecutivo, no debiera pasar. Evidentemente la del PAN tampoco. Creo que es una propuesta de cambio constitucional que nos llevaría a perder totalmente el manejo por parte del Estado o del interés público de los recursos energéticos y particularmente de los recursos petroleros. Pemex y Comisión Federal podrían ser totalmente desplazados del sector energético, podrían hacerles el favor de dejárseles los proyectos malos, los poco redituables, los que generan pérdidas o pueden generar pérdidas, tanto en el caso de petróleo como en el caso de electricidad. Lo que se dice para defender la reforma y en sentido contrario a lo que usted dice, ingeniero, es que se va a dejar a Pemex elegir los que le convengan y los que estratégicamente le convengan al Estado mexicano. Pues sí, nada más que si el que elige es la Secretaría de Hacienda, Carmen, que es la dependencia que ha controlado a Petróleos Mexicanos y sigue tratando a Petróleos Mexicanos como lo ha tratado en estos últimos 30 años, pues ya estamos viendo qué es lo que van a escoger y qué es lo que van a dejar. Esto es la parte buena, la pechuga, pues se la van a dejar realmente a los intereses privados y principalmente extranjeros, que es donde está el capital. Ingeniero Cárdenas, se habla de modificaciones a los artículos 27, 26 y ahora se habla de 25. No, 27, 28 y 25. Y eventualmente 25. Exacto, 27, 28, y ahora se agrega en las informaciones que circulan periodísticamente hablando que se interesaría el PAN en tener también el 25. ¿Qué dice esencialmente hoy la Constitución? ¿Cuál es la esencia de lo que ha sido el modelo legal mexicano durante décadas y cuál es lo que el gobierno y el PAN están planteando como cambio principal? Bueno, en el caso del 27 están quitando la palabra contratos, o de decir, lo que dice actualmente el artículo 27 es que en materia de hidrocarburos, líquidos, sólidos o gaseosos, no se otorgarán ni concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en el pasado se hubiesen otorgado. Esto, desde mi punto de vista, al quitar la palabra contratos, lo que deja abierto es la posibilidad de que se formulen contratos, llámensele contratos, licencias o concesiones, que al final de cuentas es lo mismo, porque finalmente son convenios entre dos partes en un documento válido legalmente, y que nos lleve a una explotación irracional y a un agotamiento prematuro de nuestras reservas, porque al que contrate por compartir utilidades, pues lo que le va a interesar y lo que va a buscar es la mayor utilidad en el plazo más corto posible. O sea, no le va a interesar cuidar la reserva, no le va a interesar prolongar la vida de las reservas para las generaciones futuras, le va a interesar sacar
lo más posible, en el plazo más corto posible, y que es donde está la utilidad. Pero eso se resolvería, dicen los promotores de la reforma, con órganos reguladores que se van a fortalecer, que se les van a dar nuevas atribuciones y que tendrían la capacidad de colocar el interés nacional por encima de la naturaleza lucrativa, desde luego, de las empresas inversionistas. Lo que pasa, Carmen, es que la experiencia que tenemos es de órganos reguladores muy débiles. Habría que fortalecerlos técnica, profesional, políticamente, económicamente, que eso no se ve por dónde, es decir, está quizá en la cabeza de alguien, pero hasta este momento no nos han dicho ni qué ni cómo. Y lo que tenemos es experiencias de órganos reguladores que no regulan, y tenemos la experiencia de funcionarios reguladores a los que desregulan con buenas ganancias o con la corrupción. La corrupción, bueno, ese tendría que ser un tema prioritario, previo a cualquier reforma de este tamaño, resolver el tema de la corrupción. Sin duda atacarlo, Carmen. No, si esto no se resuelve con la ley, ninguna ley va a decir tú no robarás o tú no harás negocios a partir del cargo público. Exactamente. Entonces lo que tendría que hacerse es efectivamente órganos bien supervisados, pero pues ahí tenemos muchísimas experiencias que no nos dan pues el mejor antecedente. Y en el caso del artículo 28, lo que estarían quitando es la condición de estratégicos al petróleo y a la electricidad, quitarían la exclusividad del Estado en este caso, y permitirían, por lo que dice el artículo 25, que petróleo y electricidad fueran tratados como cualquier actividad o cualquier producto prescindible. Es algo que no nos interese, algo que pueda ser sustituido por cualquier otra cosa. Esto es, si el concreto se sustituye por acero, pues no es el caso del petróleo. Para hacer gasolina, no vamos a hacer gasolina de un día para otro, todo a partir de la caña de azúcar, o todo a partir de biomasa, o todo a partir de energía eólica para sustituir el petróleo que se utiliza para generar energía eléctrica. En fin, esto no es prescindir de un bien o de un producto que no interesa o que no tiene impacto sobre muchos sectores, sobre la vida económica, sobre la vida social, etcétera. Y por otro lado, abriría la posibilidad de que el gobierno pudiera deshacerse, vender todos los bienes muebles e inmuebles de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal, porque el artículo 25 lo que ahora establece es que en los sectores estratégicos el Estado será el que controle a los organismos que manejen estos sectores y sea el propietario de esos organismos. Por otro lado, tendríamos de un día para otro la competencia de la electricidad de Canadá y de Estados Unidos, tendríamos la competencia de los petrolíferos de Canadá y de Estados Unidos, porque ya no estarían sujetos, porque petróleo y electricidad caerían dentro de lo que establece el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que regula pues muchísimos otros productos. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, déjeme hacer un alto en el camino en la conversación, regresamos después de la pausa y lo seguimos escuchando. Grandes volúmenes el shale mexicano o las aguas profundas mexicanas. No. Digo, mientras haya petróleo en aguas someras o en tierra o en... Estamos al aire, perdónenme ustedes, estamos al aire porque no escuchaba aquí con el aparato aquí que tenemos, así que lo que salió al aire no sabemos que estaba al aire, pero regresamos al punto. En el corte le pregunté, y algo se escucharía al aire precisamente, de esto que acaba siendo diagnósticos diferenciados que se están exponiendo cuando se habla a favor o en contra de una reforma petrolera. Sí o no México debe abrirse a las transnacionales, sí o no México debe abrir y modificar su constitución para permitir inversiones que hoy no están permitidas en el marco legal mexicano. Bueno, en los análisis se habla, por ejemplo, de que el mercado petrolero, particularmente
con Estados Unidos como gran comprador de petróleo mexicano, bueno, en los próximos años va a dejar de tener la necesidad de comprarle a México lo que hoy le compra, porque puede llegar al punto de ser autosuficiente con sus propios yacimientos, con sus propias exploraciones, con el desarrollo de energía distinta. ¿Qué decir de eso, ingeniero? ¿Cuál es la realidad de lo que sería este mercado estadounidense, de este mercado mundial del petróleo también? Dígame, si el escenario es que Estados Unidos será autosuficiente en 2020, pues quiere decir que va a dejar de consumir algunos volúmenes que está importando actualmente. Por ejemplo, yo entiendo que ya dejó de importar 1 millón de barriles diarios que estaba importando de Nigeria. Es un dato, ingeniero. Es un dato importante. Nosotros le vendemos 1,5 millones diario. Le vendemos como 1 millón o un poquito abajo de 1 millón, que es la mitad de nuestra producción. No, 1,5 millones. Pero pues, bueno, da lo mismo, da lo mismo. Si en Nigeria le dejan de comprar 1 millón, sí. ¿Quiere decir que algo de eso está pasando? Quiere decir que algo de eso está pasando porque lo están sustituyendo con producciones propias. Por otro lado, nosotros tendríamos que ver cuándo realmente tenemos que entrar a los yacimientos más difíciles. Todavía tenemos volúmenes importantes en tierra, volúmenes importantes en aguas no profundas, y en función de qué necesitamos, debiéramos ver cuándo tenemos que entrar fuerte en aguas profundas, cuando tenemos que entrar fuerte a las lutitas o esquistos, esto que los americanos llaman shale, que hay gas y petróleo, que no hemos explorado suficientemente, o al menos no se han hecho públicos los datos de exploraciones en estas formaciones suficientemente. Entonces, bueno, pues estamos pendientes de que nos digan también para qué quieren aumentar la producción. Es decir, nada más para vender más crudo y agotarnos más rápido las reservas. Para monetizar nuestra riqueza. Para monetizarla, o es que vamos aquí realmente a crear empleos, generando industrias en la petroquímica, en la refinación, que hoy estamos importando la mitad de nuestros combustibles, estamos importando petroquímicos, mucho más de lo que importábamos en el 92, cuando se abrió la posibilidad de inversión privada en la industria petroquímica. Esto es la simple apertura. No jaló el chorro de dinero, los chorros de dinero que están esperando que vengan a salvar al país de esta situación de desastre económico en la que nos encontramos, de rezago económico, de no crecimiento. Este año teníamos que crecer, según expectativas, al inicio del año 3,5% respecto al Producto Interno, y si nos va bien, le pegaremos al 1, y si no, quedaremos abajo del 1. Entonces, y no hay responsables además de esos malos cálculos. Aquí nadie falló, aquí pues simplemente la providencia nos castigó. ¿La providencia? Pues yo creo que sí, el dio bravo para adelante, no para el norte. Bueno, ahí está un tema muy importante, porque efectivamente usted dice, nos tienen que decir para qué quieren producir más, para qué quieren vender más. Efectivamente, esto responde a una modificación del mercado del petróleo, y si no lo hace México ahora, entonces después será demasiado tarde, que es un poco la señal que se manda. O bien estamos frente a una circunstancia donde se coloca el interés mexicano, pues asociado al interés de los Estados Unidos. ¿Cuál debe ser la decisión de un país para abrir o no, o para sacar o no más petróleo, por ejemplo, de aguas profundas, o por ejemplo explotar el gas shale? Aquí nadie sabe, Carmen, cuál es la política petrolera. No tenemos política de desarrollo, no creamos empleos, no estimulamos la agricultura, dejamos pues la providencia, pues que el destino nos trate como nos trata, que crezca la pobreza, que crezca la desocupación, y nadie le mete mano a eso. Entonces lo que estamos planteando es que haya una política clara económica que ponga por delante la mejora, la elevación de las condiciones de vida de la gente, y a partir de ahí, pues, ¿qué hacemos con el petróleo y qué no hacemos con el petróleo? Como parte muy importante de una política de crecimiento económico, que es lo que puede impulsarse a partir del petróleo. Esto es, un país sin industria, un país que no tiene política de industrialización, finalmente no genera desarrollo. Esto
está comprobado históricamente en cualquier parte del mundo. Ahora, lo que se haga o no se haga con el tema del petróleo precisamente va a impactar en ese modelo económico. Desde luego, lo que suceda va a dar un giro de lo que haya sido en las últimas décadas el modelo económico mexicano. Se va a cambiar. Así es, Carmen. Esto es, si el petróleo únicamente se utiliza o el recurso petrolero únicamente se busca venderlo como crudo, como materia prima, pues no generamos nuevas industrias, no se crean nuevos empleos, no se impacta sobre muchos sectores económicos que se podría impactar si otra fuera la política petrolera, ya no hablo de la política de desarrollo. Entonces simplemente seguiríamos repitiendo la mala política petrolera que se ha practicado en los últimos 30 años. Ahora, se habla, ingeniero, después de la pausa regresamos al punto de que además de abrir la puerta a las transnacionales, a la iniciativa privada, de romper la prohibición, digamos, de romper ese monopolio del Estado mexicano sobre su petróleo y energía, bueno, se habla de que a partir de eso también se va a permitir el desarrollo de la petroquímica dentro del país y otro tipo de inversiones que quedarían libres también a la inversión nacional y extranjera. La petroquímica está abierta, Carmen, la construcción de ductos está abierta. ¿Y luego? Bueno, pues no llega, sí quiere decir que hacen falta otros estímulos, otros incentivos, otra política interna que atraiga esas inversiones. Esto es, no basta con decirles puedes invertir ahí, pero también puedes invertir en misceláneas y tampoco se han crecido el número de misceláneas, al contrario, les han ido dando en la torre a todas, ¿no? Bueno, eso, todo un tema, desde luego, las misceláneas también. Ingeniero, déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. No. Bueno, ingeniero Cárdenas, se nos acaba el tiempo, entramos en la parte final. Decíamos en el bloque anterior, ingeniero Cárdenas, que dentro de lo que se dice a favor de esta reforma constitucional que se está pretendiendo en México para abrirse en serio, o sea, es un giro fundamental para México lo que se está pretendiendo en estas horas y días, porque también hay cierta prisa de que sea antes de que se acabe 2013 esta reforma constitucional, que los promotores de la reforma afirman que no será solamente la venta de crudo o la ampliación de producción y la venta de crudo al exterior, sino que se va a permitir el desarrollo de petroquímica y de otros elementos que permitan a México el desarrollo. Como usted plantea, aquí el gran tema es el modelo económico y el tipo de desarrollo que se puede obtener o no a partir de modificaciones trascendentes como estas que se presentan en la inmediatez de México. ¿Qué decir? Pero aquí cabría una pregunta, Carmen. ¿Por qué no sustentar sus argumentos de reforma, es decir, para apoyar la reforma constitucional, en decir, estamos ya listos para meter este chorro de inversiones en tal cosa, en tal otra, en la cuestión petrolera, directamente en la petroquímica, vamos a aumentar la producción en estas condiciones, tenemos ya un plan de inversiones en infraestructura, se van a apoyar las universidades para la investigación en estas materias que tienen que ver con las cuestiones energéticas. Por otro lado, estamos ya sustituyendo fuentes de energía convencionales por no convencionales, eólicas, estamos aprovechando las basuras, transformando los residuos sólidos en electricidad. En fin, ¿dónde está la propuesta y dónde está el que nos digan cómo quieren hacer la reforma, hacia dónde va la reforma, qué es lo que se va a reformar más allá de la Constitución? Bueno, esta noche, en este momento, no hay documentos disponibles a la opinión pública, desde luego, a los medios de comunicación y por lo que se ve tampoco para los legisladores. No hay un documento de predictamen o de proyecto de dictamen que pueda ser analizado. Lo que hay es la inminencia de proceso legislativo que pues estará listo en pocos días. Pues tampoco han presentado por parte del gobierno las propuestas de reformas a leyes secundarias. Esto es, si se reforma la Constitución, ¿qué pasa en las leyes secundarias? O para reformar las leyes secundarias, en tal sentido, es que sí hace falta reformar la Constitución. Esto es, no nos han dicho ninguna de estas dos cuestiones. Ahora, la premura yo solo lo veo, Carmen, en la urgencia de empezar ciertos negocios particulares. Yo no le veo otra premura. ¿Usted cree que eso es el motor principal de esta prisa? Pues yo no le veo otro. Esto es, si le vamos a entregar algo a alguien, pues lo que quiere decir es que el que lo va a recibir ya le urge recibirlo y darme mi comisión.
Qué fuerte, ingeniero. ¿Es intuición o lo sabe? No, ojalá lo supiera, Carmen, porque entonces estaría yo en la Procuraduría. En la Procuraduría, pero Así usted es. encuentra que aquí hay una prisa que no corresponde al tamaño de una reforma que requiere tiempo y discusión muy amplia. Discusión pública, Carmen, serenidad, ¿cuál es la prisa? Si vamos a tener inversiones de aquí a febrero, que nos cambien la vida de todo el país, un chorro de inversiones que venga a duplicar lo que se esté previendo, por ejemplo, de inversión pública para acelerar el desarrollo, o qué va a pasar en 6 semanas, en 8 semanas. Yo no veo la prisa. ¿Cuál es la prisa? Usted pregunta. Es muy urgente. Ábrase un periodo extraordinario del Congreso a partir dejemos pasar los Reyes a partir del 7 de enero. ¿Cuál es la prisa? El tema de la consulta, pues ya queda en qué circunstancia. La consulta vamos tras ella, Carmen. Ya presentamos las firmas, ya se presentaron ante autoridades, ante el Senado, ya se hizo una comunicación a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, para que conste que ya se presentaron por lo menos lo que dice la Constitución. Ahora parece que en la ley secundaria quieren poner tantos candados que no se va a poder hacer una sola consulta. También es un enigma en este momento. También es otro enigma en este momento, Carmen. Todavía es un enigma en términos de qué alcance va a tener eso. Así es, yo espero que ahí no entren los del PRD a ponernos más candados, o alguno del PRD descarriado. ¿Usted cree? Pues todo es posible. ¿En qué está pensando? En esta época, Carmen. Todo es posible en esta época. Todo es posible en esta época y todo vale y todo cuesta. Pues, ingeniero Cárdenas, mantengamos la comunicación en momentos como este para México, en donde se está jugando mucho, desde luego, porque hay aquí algo esencial para nuestro país, que es el petróleo, la energía y el modelo legal que se establezca para nuestro país. Le agradezco la conversación y estamos en contacto. Gracias, Carmen, como gracias siempre. Gracias por estar aquí. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien, seguiremos en el tema. Por lo pronto, gracias y buenas noches.